es lo que quiero compartir en esta mañana. Pero estaba pensando que al comienzo del año, muchos de los que están hoy no estaban al comienzo del año, bienvenidos a todos, y queríamos compartir cuál era nuestra meta para este año 2022 y también recordarnos a nosotros, aquellos que estuvimos en enero escuchando. Y nuestra meta era la siguiente, ¿no? Avanzamos, crecemos y sembramos. Ahora, nosotros tenemos que saber hacia dónde avanzamos. Y esto es muy importante, porque cuando yo empiezo, normalmente terminamos en diciembre y nos arrepentimos de no haber hecho un montón de cosas, ¿verdad? Después, otras que decimos para el próximo año, bueno, a ver si puedo. Y pusimos metas para comenzar en este 2022, pero muchas veces necesitamos tener bien claras cuáles son las metas para avanzar en la dirección correcta y no equivocarme en el lugar donde voy. Lo importante es si estoy creciendo. Y lo importante es, que es lo que hablábamos, sembramos. Nuestra vida, a medida que caminamos, vamos sembrando para nosotros, pero también para los que están a nuestro alrededor. Y hoy quiero enfocarme más que todo en este tercer punto. ¿Y en qué nos basamos? Nos basamos en una palabra, la cual está en Romanos 12:2, y yo te la voy a leer en la NVI, en la cual dice así: no se amolden, no se amolden. ¿Saben qué es amoldarse? Tomar una forma. Es como tú tienes algo y lo metes en un molde, y en ese molde, cuando lo desmoldes, va a quedar de la misma forma. Y mira lo que nos dice la palabra: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante ¿qué? La renovación de la mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo que me está diciendo es que yo no voy a poder entender la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, si yo no transformo mi mente. Es muy importante porque muchas veces yo digo, yo quiero la buena voluntad de Dios, ¿verdad? Yo quiero la voluntad perfecta de Dios. Pero si yo sigo con la mente en la cual este mundo me diseñó, me moldeó, no voy a entenderla. Y por eso a veces decimos, es difícil, o no puedo, no me cuesta, es imposible. No, el problema está en que no hemos amoldado a las costumbres del mundo. Y por eso quiero leer otra versión. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. ¿Quién antes de conocer al Señor pensaba diferente? El resto no. Entonces hay problemas. Porque cuando nosotros antes de conocer al Señor, nosotros teníamos problemas, pero nosotros teníamos la justa, ¿verdad? Era mi pensamiento contra el de John, pero a ver quién ganaba. Pero cuando uno conoce al Señor, nuestra manera de pensar cambia porque Dios nos transforma. ¿Por qué? Por su palabra. Entonces aprenderán, dice, a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, no puedo conocer esa voluntad a menos que Dios transforme mi mente. ¿Se entiende hasta ahí? Muy complicado. ¿Se entiende, verdad? Entonces, esta es nuestra base para poder crecer, para poder avanzar, para poder sembrar. Ahora, yo necesito pararme
ya han pasado 5 meses. Yo dije, no voy a esperar hasta el mes 6 para hacer un balance. Hagamos el balance ahora para tener por lo menos este mes de junio, de mayo, hasta llegar a junio, en la mitad del mes, a decir, voy a acomodar un poco las cosas que están desordenadas, ¿verdad? Yo necesito pararme y ver si estoy enfocada. Por eso ahí la brújula nos viene muy bien. Tenemos que ver, estoy enfocada. ¿Por qué? Porque eso me va a dar la orientación si me equivoqué. También es bueno darse vuelta y decir a dónde salí. ¿Cuáles eran mis metas? He andado, he caminado. Y aunque pareciera que no, he caminado. He tenido problemas y pruebas. No te desanimes. Las pruebas y los problemas nos ayudan a crecer. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque si yo solamente camino, no voy a tener ningún tipo de nada. En cambio, si tengo una piedra, tendré que saber qué hacer ante esa piedra. Y ya no soy simplemente un caminante, sino soy una persona que puede saltar obstáculos en la vida. Y en la vida hay muchas cosas que nos hacen sufrir, que nos hacen preocupar. Pero qué bueno que si yo voy en busca de esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, Dios me va a ayudar a vivirla, ¿verdad? Entonces, ¿he avanzado mirando para atrás? ¿Has avanzado? Si no es tiempo de ponerse allí a cuenta y decir, ¿he avanzado en mis metas o se me perdieron las metas? Ya no están tan nítidas como antes. Ya no sé para dónde iba. Qué importante que es poder decir, ¿he avanzado? Sí, he avanzado. A pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, a pesar que hay veces, hay días en que no tengo más ganas de seguir. ¿Te pasó? Hay días en que te pararía y diría, como los niños encaprichados, hoy no quiero seguir más. Me quiero quedar así, no quiero hacer nada. Pero aún en esos días, nosotros aprendemos que tenemos que seguir avanzando, ¿no es cierto? Y allí poder entender que si he perdido la nitidez, el Señor me lo da. Y esto va muy sincronizado, porque el crecer y el avanzar van como sincronizados, y también el sembrar. Es imposible que si yo crezco, avanzo, no siembre. Es imposible. Sabe que nosotros sembramos para nuestra vida, pero en nuestro caminar, en nuestro andar, yo estoy influenciando a muchísimas personas que están a mi alrededor. Muchísima gente es tocada por tu vida. Yo te diría que, como dicen los sociólogos, que aún la persona más introvertida llega a influenciar hasta 10.000 personas en su vida. Imagínate, si tú eres el que dice, yo no soy el que hablo mucho, y dice que podemos llegar a influenciar 10.000, ¿cuánto más si tu vida tiene el propósito de sembrar para bendecir y para influenciar en otros? ¿Verdad que sí? Y esto hace que cuando nosotros caminamos, vivimos, es cierto que estamos pensando en avanzar, en crecer, pero también estoy pensando en que lo que yo haga va a desafiar a otros, que lo que yo haga también va a influenciar y va a desafiar a otros. ¿Te ha pasado que a veces miras a alguien y dices, a mí me gustaría ser como esa persona? A mí me gustaría ser como esa maestra que habla más fuerte su vida que las palabras. A mí me gustaría ser como esa persona que tiene pasión por Dios. Me gustaría ser por esa persona que siempre tiene claro lo que va a hacer, lo que emprende. Y aunque las cosas le vayan mal, no se queja ni se enoja, sino busca la solución. A mí me gustaría ser como aquel, como aquella. ¿Te ha pasado que sí, que uno ve gente y te gustaría ser de esa manera? Entonces, saben que la Biblia, si quieres luego, si estás apuntando en 2 de Corintios 3:3, para que la busques, te dejo un pensamiento, dice que nuestras vidas, todos,
son como una carta abierta, escrita por el Espíritu Santo para que lo lean los hombres. Tremenda responsabilidad. Somos una carta la cual la gente lee y tú dices no. Y yo te puedo asegurar que si yo hablo con tu vecino y le pregunto cómo eres tú, me va a contar cosas, porque somos una carta. A veces no queremos demostrar, es que no, yo no soy así, es que es mi forma. Bueno, somos una carta, la cual la lee la gente. Entonces, yo tengo que determinarme a avanzar. Yo tengo que determinar en mi vida. Bueno, si puedo, crezco, si no puedo, no crezco. Si puedo, avanzo, si no puedo, no avanzo. Y bueno, la vida es así, ¿no? ¿No? Pero yo tengo que determinarme a avanzar en mi vida. Yo tengo que decir intencionalmente, yo ya no puedo echarle la culpa a nadie que yo no he avanzado en mi vida. ¿Sabes? La culpa es de... y encontramos enseguida algún culpable. Pero llega un punto en que yo tengo que solucionar los problemas. Y yo te invito que si tienes algún problema, puedes hablar con cualquiera de nosotros, de los que estamos trabajando firmemente en la iglesia, para ayudarte a salir del problema. Pero nosotros llega un punto en nuestra vida que tenemos que avanzar, crecer y saber que vamos para adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos que pensar, ¿dónde quiero llegar con mi vida? ¿Te has preguntado? ¿Dónde quiero llegar con mi vida? ¿Cuál es el alcance que tiene mi vida? Cuando nos morimos, nos entierran en un cajón, estamos en un ataúd y allí queremos quedar, bueno, llorarán. Seguramente que los primeros días y varios días llorará por nuestra vida, pero yo quiero trascender, que cuando se acuerden de ti, cuando se acuerden de mí, puedan decir, he aprendido, me ha desafiado, pude hacer esto porque alguien me hizo, me dijo. ¿Qué tipo de semilla soy? ¿Qué tipo de semilla? ¿Qué tipo de fruto es el que voy a dar? ¿No? ¿Qué tipo de desafío dejo a los que me rodean? ¿Cuál es el desafío que dejo a los que me rodean? Yo creo que si te digo, recuerdas a personas, muchas van a surgir en tu mente. Y hay personas que han sido quizás dañinas, ¿verdad? Personas malas o personas que han dejado en ti una mala influencia, un mal recuerdo, algo que tú dirías, no quisiera haberle conocido, ¿verdad que sí? Hay gente que ha afectado negativamente nuestra vida. Hay otros que han sido personas claves en nuestra vida, que decimos gracias a Dios que lo conocí, que la conocí, porque me ayudó a salir del lugar en que estaba. De la misma manera, cuando yo caminamos por la vida, nosotros también dejamos influencias positivas o negativas. Porque a veces es bueno recordar de los otros, el otro, la otra fue. Pero yo, ¿cuál es mi influencia? ¿Qué es lo que yo estoy dejando a los que me rodean? ¿Qué dejo a las futuras generaciones? ¿Qué dejo a mis hijos? Si es que tengo, algún día tendré. Pero no solamente estoy hablando de hijos, sino de las personas en que me ven. Nosotros habíamos leído del pastor Martin Luther King. Él luchó y peleó por los derechos, ¿no? Para que no haya discriminación racial. Y él dijo así, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy plantaría un árbol. Es decir, que aunque el mundo se acabe mañana, él dice, todavía yo hoy plantaría un árbol. ¿Qué está diciendo? No importa que yo no voy a poder estar a la sombra de ese árbol,
pero yo puedo hacer algo por alguien. Esto te está hablando de que no importa que tú no seas el beneficiario de lo que estás, tú estás sembrando para otro, tú estás bendiciendo para otro, tú estás ayudando. ¿Y quiénes son los que pueden influenciar? Todos, no importa tu edad. Todos somos desafiados para desafiar a otros, todos. ¿Qué dicen tus compañeros del trabajo anterior de ti? ¿Qué dicen los del instituto? ¿Qué dicen allí en Bielorrusia de los compañeros de la escuela? ¿Qué dicen aquellos que te has cambiado de casa, tus vecinos de antes, tus vecinos de país? ¿Qué dicen de ti? Todos nosotros somos desafiados a desafiar a alguien, a que alguien que nos vea pueda recibir una influencia buena para que nosotros le ayudemos a avanzar y a crecer. Amén. Este hombre que decíamos recién, Martin Luther King, él dejó una influencia tan fuerte que aunque a él lo mataron después de su importante discurso, sin embargo, él alentó a los demás a que pelearan por la igualdad y pudieron lograr la igualdad. Que él no la vivió, él no la disfrutó, pero él lo hizo porque él dijo, yo aunque sea que yo no vaya a disfrutarlo, voy a plantar hoy un árbol. A veces nuestra actitud no es así. Si a mí no me beneficia, no lo hago, ¿no? La Biblia nos regala un sinfín de personas que marcaron las vidas de los que venían atrás, de los que lo rodeaban. Cantidad nosotros tenemos de personas, de hombres, de mujeres, de niños que influenciaron de tal manera a los que le rodeaban que cambiaron generaciones, cambiaron ciudades, cambiaron familias, cambiaron tanto, fueron afectados por ellos. Y algunos de ellos ni siquiera conocemos su nombre. Es decir, que la Biblia no registró su nombre y sin embargo fueron personas. Quizás tú dices, bueno, ¿a mí quién me conoce? No importa que no te conozca alguien del vecino, pero sí tú estás trabajando sabiendo que el Señor te conoce a ti perfectamente. Yo quiero que leamos, vamos a leer este versículo nomás en Segunda de Reyes 4, como aquellos personas que pudieron influenciar. Hay una historia que dice que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Esta es una historia que está allí en Segunda de Reyes 4. Y esta mujer estaba atrapada por una deuda de su esposo, pero su actitud, su proceder marcó no solamente su vida, sino marcó la vida de sus hijos y estoy segura que del pueblo o la ciudad donde vivía, y no solamente eso, sino en las generaciones futuras. Esta mujer va a hablar con Eliseo y le dice, ¿qué hago? Y él le dice, bueno, ¿qué tienes en tu casa? Tengo una vasija, una sola vasija de aceite. Y allí el profeta le dice, pide vasijas a todos tus vecinos y ve y entra a tu casa y cierra la puerta y comienza a llenar las vasijas. Locura total. Una locura total. Tengo una sola vasija de aceite y quieres que pida muchas para llenar. Pero su actitud, su proceder, marcó en su vida un antes y un después. Ella pudo entender de ahora en adelante, quién era Dios. Pero no solamente ella, sino también sus hijos pudieron entender quién era Dios. Porque yo lo que me imagino que ellos cuando salieron corriendo
a contarle a todo el mundo lo que ellos habían visto. Nunca más estos niños fueron los mismos. Estos niños fueron transformados por el poder de Dios. Estos niños fueron transformados por lo que Dios podía hacer. Estos niños fueron transformados por la obediencia de su madre. Estos niños fueron transformados y transformaron a todos el que le contaban. Yo los imagino corriendo por las calles, contando lo que ellos vivieron. Cambiaron una generación. ¿Cómo podemos nosotros influenciar a otros creyendo, confiando, como decíamos al comienzo, confiando en Dios? Y Dios nos va a sorprender en aquellas cosas que hacemos. ¿Y qué decir de la sierva de Naamán? Esta muchacha, mira, dice Naamán, esto está en el capítulo siguiente, en Segunda de Reyes 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta es una historia, también la puedes leer luego en tu casa, en este capítulo que habla de esta muchacha, una muchacha que a lo mejor puede haber sido pequeña, no sabemos la edad, pero se la trajeron y la dejaron de esclava en una casa donde el que la trajo de esclava estaba enfermo de lepra. La lepra que era incurable en la antigüedad y aparte para el pueblo de Israel algo tremendo. Sin embargo, vemos que la actitud de esta niña, ¿no? Ella desafió su condición de esclava y se fue y se presentó ante la esposa de Naamán y le dijo así: mire señora, seguramente yo te estoy parafraseando, mire señora, su esposo está enfermo y sabe que se está quedando sin piel ya, sin carne, está totalmente destruido, pero yo conozco a alguien que puede sanarlo. Era una audacia decirle eso a una persona que no era del pueblo de Israel, pero ella fue desafiada como esclava y su testimonio era creíble. Tal es así que cuando la esposa recibe esto, es inmediato que habla con Naamán, el cual se dirige a ver al profeta Eliseo para que le sane. Esto es tan tremenda esta historia. Bueno, él se enoja y todo lo demás, Naamán, porque el profeta le pedía que haga 7 veces, lee la historia. Pero lo que yo te quiero decir, que luego este hombre fue convertido a Dios y él le pide perdón a Eliseo y le dice: yo te pido perdón porque cuando yo acompañe al rey o a mi jefe para adorar a sus dioses, tendré que estar ahí, pero yo voy a adorar al Dios de verdad. Qué tremendo cómo esta muchacha trajo salvación a tantos. En vez de estar metida en el enojo, en el odio, en el rencor, me cambiaron el país, me dejaron de esclava, me sacaron de mis padres. Ella fue un instrumento usado por Dios. Fue desafiada a dejar de sentirse algo que no valía para poder llevar la gloria del Señor. ¿Y qué decir de Bernabé? Bernabé, es poco lo que se habla de este hombre, o poco se predica de Bernabé. Bernabé, ese nombre le habían puesto hijo de consolación, le pusieron los apóstoles. Y seguramente que era por su trabajo, su servicio, no solamente a la gente, sino también a los apóstoles. Se conoce de él como un hombre generoso en extremo. Era un hombre generoso no solamente en los bienes económicos, materiales que él entregó, sino que él también era generoso con su persona, con su tiempo. Era un hombre, ¿saben qué importante? Él fue en busca de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso es el famoso apóstol Pablo, que todos admiramos tanto.
Bernabé tuvo tanta paciencia con Saulo de Tarso. Bernabé fue a buscarlo diligentemente para decirle, ven conmigo, que quiero estar a tu lado. Yo me imagino que él fue una influencia poderosa en la vida del apóstol Pablo por su carácter, porque el carácter del apóstol Pablo o de Saulo era de un criminal, era de alguien que si no estaba de acuerdo con lo que él decía iba por todo. En cambio Bernabé, hijo de consolación, se puso al lado de Saulo y allí estuvo trabajando a su lado, de tal manera que no solamente eso, sino que Dios los manda juntos a los viajes misioneros. Entonces nosotros vemos a este hombre que dice la palabra que era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Esta es la descripción, me encanta esa descripción. Y que poco hablamos de Bernabé. Me encantaría que esta descripción sea para mí, mujer buena y llena del Espíritu Santo y de fe. Y dice que por él una gran multitud se agregaba al Señor. Es decir, que él era un factor de cambio. Él era una semilla que se sembraba y su vida traía bendición. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida? ¿No es cierto? Él trajo bendición a tantos. ¿Y qué decir? ¿Y qué decir? ¿Qué podemos decir del Señor Jesús? ¿Qué podríamos decir del Señor? Tanto. Creo que no nos alcanzarían los días para hablar del Señor. Pero el Señor fue desafiado a cumplir el propósito. Él vino a la tierra. Él vino a la tierra con un propósito. Pero hubo días en que la ingratitud de la gente maliciosa, que lo hacían hasta decir, ¿hasta cuándo voy a estar aquí? Pero él fue desafiado a cumplir y aún en medio de la ingratitud y de la incomprensión se mantuvo. Nosotros conocemos Getsemaní como en aquel lugar donde una vez más decidió hacer la voluntad definitiva del Señor. Pero el Señor cada día sabía que la voluntad del Padre era buena, agradable y perfecta. Y Él tenía que evaluar, voy en la dirección correcta, voy al objetivo el cual me he trazado. El Señor no lo pudo hacer solo, sino que Él recibió fuerzas del Espíritu Santo para poder enfrentar cada situación. Cada situación que él enfrentaba era el Espíritu Santo que estaba con él, así como el mismo Espíritu que le fortaleció hasta llegar a la cruz y el mismo Espíritu que le levantó de los muertos. Y el Señor es una semilla sembrada por amor a la humanidad. ¿Qué más nosotros necesitamos? ¿Verdad? ¿Cuál es lo que nosotros, yo tengo que mirar cómo va mi crecimiento? ¿Sigo enfocado? ¿Me faltan fuerzas? Si me faltan fuerzas, yo tengo que saber que el Espíritu Santo del Señor está sobre ti. Él dijo, tengo que irme porque conviene que me vaya, porque cuando yo me vaya, el Espíritu Santo, el mismo que me fortaleció a mí, vendrá sobre tu vida. Y nosotros somos desafiados cada día, claro que sí, en el instituto, en el trabajo, en la calle, con los vecinos. Somos desafiados todos los días, con la familia, las situaciones familiares, en todo o no. Si no eres desafiado, es que estás como una gelatina, que si te ponen al sol te derrite. Pero somos desafiados cada día. Si te faltan las fuerzas, el Señor está contigo. Somos desafiados para desafiar a otros. Somos desafiados para poder desafiar a otros. Amén. Te podría hablar en esta mañana de cientos de personas que están allí en la palabra. Algunos con nombre como Bernabé, otros sin nombres como la viuda o como la esclava y tantos otros. Pero ellos desafiaron y hoy nosotros estamos hablando de ellos. Fíjate a tal punto que estamos hablando de ellos. Nuestras vidas
son de la misma forma. Estamos en el mes de mayo. Necesitamos hacer un replanteo antes de llegar a diciembre y decir, se me fue el año 22, sino decir, ¿a dónde quiero llegar este año? No quiero terminar el año como lo empecé. Quiero poder vivir para Dios, haciendo el propósito que Él tiene para mi vida. Amén. Nos ponemos de pie. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo va tu vida? Quizás para ti es todo un planteo de hoy, porque no estabas en enero. Bueno, pero también es un planteo. ¿A dónde quieres llegar al terminar el año? Terminar el año y decir, se fue el 22 y no hice nada. Se fue el 22 y me faltan tantas cosas. ¿Cómo va tu crecimiento? Necesitamos crecer en todas las áreas, no en peso, porque en peso no queremos crecer, pero sí necesitamos crecer en conocimiento del Señor, en conocer su voluntad. ¿Te faltan fuerzas? Nos faltan fuerzas a veces, ¿verdad? A veces me faltan las fuerzas. Y digo, Señor, si tú vienes ya, me haces una solución de mi vida, ¿verdad? Pero el Señor está para darte la fuerza. Quiero que cierres tus ojos y que medites ¿estoy enfocado en algo o simplemente vivo el día a día sin idea de lo que vivo? ¿Tengo un enfoque hacia algo en una dirección correcta? ¿O me levanto por la mañana, vivo el día a día y me acuesto sin tener una dirección clara? ¿O perdí el objetivo? No está nítido. Se me nubló la visión, se me nubló. No sé para dónde voy. Y a lo mejor puedes decir, empecé con tantas fuerzas. En febrero estaba con tantas fuerzas. En marzo. Y ya hoy, ya no me importa más la meta que me había puesto. El Señor quiere que esa buena voluntad agradable y perfecta para tu vida. No hay diferencia de edad. No importa la edad que tengas. Hoy es el día en el cual tú tienes que entender que este es el día que el Señor ha hecho para que tú puedas determinarte a crecer en Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor.